Muy buenas noches, estimados padres de familia, reciban mi cordial saludo. Soy Pilar Rodríguez, psicóloga del Coloring Dreams. Esta noche, en el marco de la Escuela para Padres, nos reunimos para un tema muy importante. Ante todo, voy a presentarles a nuestra coordinadora general, la señora Giovanna Tázara. Adelante. Muchas gracias, Pilar. Estimadas autoridades de Coloring Dreams, señora Liliana Laca, señora Alicia Vargas, señora Liliana Carmelino, señora Pilar Rodríguez, queridos maestros, equipo DOE, estimados padres de familia, tengan ustedes muy buenas noches. Agradecemos su compromiso de estar conectadas a estas horas de la noche para poder participar en este webinar que el equipo DOE ha preparado para ustedes para tratar el tema, el reto de la educación en la covidianidad, un nuevo término que ha aparecido a raíz de esta nueva coyuntura. En esta charla se les brindarán herramientas para que puedan guiar a sus hijos en ese proceso de aprendizaje y mostrarles el camino para que poco a poco vayan siendo más independientes y a su vez puedan adquirir nuevas habilidades que les permitan desarrollarse y vayan moldeando su personalidad. Es por eso que esta noche queremos presentarles al magíster Alberto Neira Luza, magíster en psicólogo como ejercicio profesional reconocido en el ámbito clínico y educacional, docente de la Universidad de Piura, la Universidad San Martín de Porres, la Universidad de Ingeniería y la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, miembro de la Sociedad Interamericana de Psicología y de la Sociedad Peruana de Psicoterapia. Recordar a los padres de familia que durante esta presentación se realizarán preguntas, las cuales ustedes podrán responder en el chat y las iremos redireccionando al ponente. Muchas gracias por su atención y les damos la bienvenida una vez más al magíster Alberto. Adelante, por favor. Muy buenas noches con todos ustedes. Agradezco la invitación para poder estar con ustedes reunidos acerca de un tema tan actual, tan importante, porque de alguna forma el COVID ha trastocado la vida de todos nosotros. No solamente de los adultos, sino de los niños también. Desde ese punto de vista, he preparado algunas diapositivas que quiero compartir con ustedes para poder continuar de alguna forma con esta exposición. Cuando nosotros hablamos de lo que es la educación, tenemos que considerar la relación que existe entre la familia y la escuela. La educación es un proceso muy largo. Si nos damos cuenta, comienza en el primer nivel, que sería a nivel de la educación inicial, y va a continuar a lo largo de toda nuestra vida. Y ahí no podemos negar el papel importante que tiene la familia y la escuela para promover el desarrollo educativo y personal del niño. En un colegio, un alumno no solamente viene a aprender destrezas cognitivas, conocimientos, sino también viene a desarrollarse a nivel de su personalidad y sus habilidades sociales. El papel de los padres en la vida de sus hijos debe basarse en el respeto, el amor, el cariño, el apoyo emocional, sobre todo en estos momentos, y sobre algo que a veces las personas no le dan mucha importancia, pero es promover un valor muy importante como la perseverancia. Sabemos que estamos sometidos a un sinnúmero de situaciones para las cuales nadie se preparó, como una de ellas es el aislamiento social y la teleeducación, y definitivamente estos niños se enfrentan a nuevos retos para los cuales nunca estuvieron preparados. Los padres deben demostrar a sus hijos que les importa todo lo que les ocurre a lo largo de su día y de su cotidianidad, y qué más importante en estos momentos que lo que ocurre en la escuela. Los padres deben participar activamente en la escuela. Se debe hacer un seguimiento de las actividades y del avance del niño, tanto académico como conductual. A veces los padres le prestan más atención a lo académico y no así a lo conductual, y no se dan cuenta que lo conductual puede influir a la larga en lo académico. El aprender no es solo un acto de memorizar conocimientos nuevos,
sino adquirir una experiencia y conocer habilidades y movilizar competencias que el estudiante visualiza en este camino. En estos momentos, un factor muy importante es la enseñanza en el hogar. Los padres tienen que aprender a equilibrar su trabajo, más aún ahora que están involucrados en el teletrabajo, y también tienen que enfrentar el desafío de poder brindar apoyo en el proceso educativo a sus hijos. No nos olvidemos que esto no tiene una fecha exacta de cuándo va a terminar, porque nadie sabe cuándo estaremos nuevamente en la educación presencial. Así que mientras esto dure, tenemos que tratar de garantizar una adecuada educación en el hogar de nuestros hijos. Las familias se han hecho responsables de la continuidad del aprendizaje de sus hijos. Y evidentemente muchos no tienen ninguna formación en lo que puede ser educación inicial o desarrollo infantil. Obviamente, algunos que trabajan de repente en el sector de educación estarán en mejores condiciones que otros, pero aún así, no es lo mismo enseñarle a un niño que no tienes una relación vincular o afectiva que trabajar directamente con tu hijo, ¿no? Es diferente. El aislamiento no solo ha afectado la continuidad de la educación infantil, sino que también ha presentado nuevos obstáculos para el desarrollo integral de los niños. Un problema que puede estar existiendo y que va a existir es casualmente el tema de las habilidades sociales. Los niños que recién han comenzado la escolaridad en esta época no han tenido la oportunidad de estar interactuando con otros niños en forma directa. Y eso se va a evidenciar en lo que puede ser esta teleeducación, con que algunos niños que de repente no quieren prender la cámara, se muestran tímidos, no quieren participar en grupo. El objetivo de la gran mayoría de todos los sistemas educativos ha sido continuar con el aprendizaje durante la etapa de crisis. Este objetivo tiene una gran importancia en la educación inicial, debido a que cuando uno interrumpe el desarrollo de la lectoescritura o matemáticas en forma temprana, esto puede estar asociado a un rezago en todo aprendizaje escolar a posteriori. Acuérdense que las bases del aprendizaje de la lectura y escritura, las nociones básicas, se van a presentar a nivel inicial, y la no consecución de estas puede afectar el nivel primario, y así sucesivamente. Hay algo que no debemos dejar de lado, y es que existe infinidad de materiales que se pueden utilizar para manejar estas dificultades, sobre todo en las familias. Es muy importante los materiales de lectura que pueden ayudar a acompañar a ese niño en este proceso de aprendizaje, y más aún, apoyarlo también para desarrollar el amor y el cariño a la lectura. Existen varios tipos de plataformas donde ustedes pueden encontrar cuentos ilustrados para leer en familia. Algunos se basan en pictogramas, que son figuritas, y que debajo tienen el nombre, que ayudan mucho para hacerse una idea de algunos conceptos que el niño no tiene muy informados. Existen plataformas donde hay videos, etc. Y otras alternativas que incluyen también fichas de comprensión, porque en este momento es lo más importante, sobre todo para los niños que están en proceso ya de pasar a un primer grado. Es muy importante la lectura diaria, sobre todo para estos niños. ¿Cuál es el papel que juegan los padres de familia en la educación en línea? Primero, hay que ayudar a sus hijos para asumir el compromiso ante las actividades escolares. Eso es muy importante. Porque a veces los padres no estamos acompañando al niño en la ejecución de las actividades escolares. Algo que a veces también no le damos mucha importancia es preparar junto a su hijo el salón de clases, es decir, el espacio donde él va a recibir sus clases. ¿Por qué es importante esto? Porque el espacio libre
que ustedes van a emplear para seguir las clases no tiene que tener ruidos, no tiene que haber variable distracción, tiene que haber una buena luz natural, tiene que tener una buena computadora, donde el niño pueda no tener problemas de conectividad, tiene que tener todos sus útiles necesarios para que el niño y usted puedan asistir a clases. Sobre todo que estén a la mano y él sepa dónde ubicarlo, ¿no? Hay que asociar esa área únicamente con el aprendizaje. No es muy conveniente usar el dormitorio, por ejemplo. Más aún, porque ahí pueden haber un sinnúmero de estímulos distractores, ¿no? Hay que marcarle al niño mucho acerca de que su escritorio es para trabajar desde casa. Debemos disminuir al máximo lo que pueden ser los distractores. Esa es una variable 100% interferente. Imagínense ustedes que ese niño está recibiendo sus clases en el lugar donde habitualmente juega y donde tiene sus juguetes y está recibiendo su clase y de repente desvía su mirada y por allí encuentra pues el juguete que es su juguete favorito y entonces el niño va a tender a distraerse, ¿no? Debemos eliminar juguetes, juegos y actividades que están escondidos y estos objetos no deben estar presentes durante las horas de enseñanza. Luego, obviamente, el niño tendrá oportunidad de jugar con todos ellos, pero durante el desarrollo de la clase no es conveniente tener estos estímulos, ¿no? Ese es un papel muy importante. Yo no sé si alguno de ustedes se ha tomado el trabajo de adecuar el ambiente, porque eso es importante, inclusive de evitar el tránsito de personas frecuentemente cuando el niño está recibiendo clases. Si lo hacemos en el comedor y donde la gente transita frecuentemente, esto también lo puede distraer. Desarrollar hábitos de estudio. Hábitos de estudio quiere decir tener horarios, ¿no? Algo que no olvidemos es que los niños tienen que tener un horario, y eso lo vamos a seguir conversando más adelante. Tenemos que asegurarnos que el niño esté atento a las indicaciones del maestro sobre cuándo, cómo y dónde se encuentra su material de estudio. Porque a veces los niños no lo pueden ubicar directamente en lo que puede ser pues, las plataformas. Tienen que saber también si es que trabajan con fechas límites y modo de entregar las tareas. Esto quizás es más aplicable para un nivel primario, pero es cierto de que el niño tiene que tener la tranquilidad para saber de que tiene todo el material y no angustiarse porque no encuentra algo. Los padres son los que van a guiar el proceso de aprendizaje en la casa. Por lo tanto, deben supervisar y orientar el uso también de las herramientas digitales. Acuérdense que muchos niños están teniendo por primera vez contacto con lo que es la educación virtual. Y por lo tanto, no es lo mismo manejar un juego que acceder a un programa de clases. Algo que no nos olvidemos también es la gestión del tiempo. Tenemos que organizar el tiempo que tienen que ir a sus clases para hacer sus tareas, para descansar y para la diversión también. Eso es imprescindible. Ayudar y supervisar en el cumplimiento de las tareas y actividades de la forma más eficiente posible. Algo que también puede ocurrir es que los niños más grandes que ya han aprendido y han descargado de repente algunos juegos, posiblemente si se aburren de la clase pueden tratar de ver un video, ¿no? Entonces, o en las redes sociales o juegos en línea, hay que evitar que esto se dé mientras se estén dictando las clases, porque esto va a perjudicar su nivel de atención y concentración. Enseñarle al niño lo que son las habilidades del buen estudiante. Algo que debemos de enseñar desde ahora es hacer los trabajos en forma ordenada y de la manera más impecable posible, ¿no? Aunque evidentemente cuando hablamos de niños no va a ser un trabajo 100% pulcro, pero hay que irlo afinando progresivamente. Y los padres también deben quizás ayudarlos, pero los que tienen que ejecutar la tarea deben ser ellos. Debemos estar informados de las reuniones con los maestros y de las reuniones que tienen nuestros hijos con sus profesores. Algo que no olvidemos es que tenemos que crear rutinas establecidas y dentro de estas
Yo les he mencionado algunas de las que son más importantes. Por ejemplo, la hora de irse a dormir. No es que el niño determine la hora. Yo no sé, quisiera hacerle una pregunta a ustedes. ¿A qué hora habitualmente sus hijos van a dormir? Creo que esa es una pregunta bastante viable, porque dependiendo de la hora que voy a dormir, depende también mi disposición para encontrarme en buenas condiciones, para levantarme sin renegar y con buen ánimo para estudiar. Por lo tanto, la hora de dormir tiene que ser siempre la misma, de lunes a viernes. De repente el sábado me puedo dar una licencia, pero el domingo no, porque el domingo puede afectar el día lunes. Entonces, la hora de dormir es muy importante. Yo simplemente les hago una reflexión. ¿Tienen un horario ustedes o son demasiado flexibles con esto? ¿Tienen un horario para levantarse? Que es otro detalle que es imprescindible. Porque cuando hablamos de un horario para levantarse se levanta faltando 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Eso también es necesario precisar. El niño, por más que no vaya al colegio en forma presencial, debe acicalarse y recibir su clase cambiado. No debe recibir su clase con pijama, por ejemplo. Esto puede parecer no importante, pero lo es, porque quiere decir que le estamos dando una idea del valor que tiene asistir a una clase. No es que yo reciba una clase en pijama, porque yo veo mi televisión en pijama, pero mis clases son formales. Desde ahí, aunque les parezca mentira, hay un cambio de actitud por parte del niño y por parte de ustedes mismos. Desayunar y no continuar alimentándose durante las clases. Hay niños que se levantan muy tarde y de repente no ponen la cámara y están comiendo y están tomando su desayuno. Entonces, de repente están más atentos al desayuno que a la clase. Entonces, debemos tener también ahí un estricto control de a qué hora desayuna para que no llegue con alimentos a la clase. Yo también les planteo nuevamente una pregunta. ¿A veces no han tenido problemas con esto? Que el niño generalmente se levanta tan tarde que llega y quiere estar comiendo un bocadillo mientras está recibiendo las clases. Uno debe presentarse ante la pantalla como lo haría en una clase presencial. Eso es imprescindible. Yo creo que pueden observar ustedes aquí a su psicóloga, a Pilar, a Giovanna, que no están en pijama, pues, ¿no? Y no han venido sin maquillarse, sino se les ve muy bien. Entonces tenemos que conservar nuestra apariencia. Eso es imprescindible. No es algo no importante, reviste mucha importancia. El tener la escuela en casa no lo exime de la responsabilidad de estar presentable y listo para aprender. Iniciar a tiempo la sesión de clases. No es que el niño entre corriendo, porque puede perder alguna valiosa instrucción inicial. Y debe encender la cámara en todo momento, porque así el profesor se dará cuenta si está atento o no, y de repente promoverá su participación para que él esté más atento a la clase, ¿no? Y también de repente cuando está haciendo algún trabajo, puede el profesor decirle que se lo enseñe y darse cuenta también del comportamiento, porque hay algunos chicos que tienen poca tolerancia a la frustración cuando algo no les sale. Entonces el profesor podrá guiarlo e indicarle y darles tips. Y tips que también van para los padres. Saludar y despedirse cordialmente de sus profesores y de sus compañeros, ¿no? Eso es importante. Por ejemplo, cuando hemos comenzado esta reunión, todos hemos comenzado saludando. Y también lo voy a hacer al despedirme, no se preocupe, ¿no? Le voy a decir muchas gracias. Participar levantando la mano. Si alguien quiere decir algo, puede levantar la mano. Y eso es algo que el niño tiene que aprender. No es que comience simplemente a hablar, sino que tiene que seguir un orden, levantar la mano. Otro aspecto que ya hemos incidido es presentar las tareas y asignaciones limpias y con letra legible entre comillas. Eso es para los que son ya de 5 años y 4 años que están aprestando su escritura. Y evidentemente están haciendo reproducciones de grafías, no de textos necesariamente, ¿no? Hacer siempre su mejor esfuerzo y lo más importante es realizar las tareas lo más autónomo posible.
Los tenemos que acompañar más en los 3 años. En los 4 años darle cierta autonomía y en los 5 años hacer simplemente un apoyo. Acuérdense de que los chicos aprenden de sus errores. Y si nosotros tratamos que no tengan errores, sus posibilidades de aprendizaje son menores, ¿no? Todo proceso de autonomía tiene que ir a la par de lo que son las propias habilidades de la edad del individuo, del niño en este caso. Acuérdense de que en la medida que el padre acepta tener la cámara apagada y comienza a ayudarlo para que la tarea sea perfecta, le estamos enseñando sin querer al niño que es válido hacer trampa, porque todos los otros niños lo están haciendo y él no. Entonces, cuando nadie me ve, puedo hacer trampa. Mírense esa sutileza, cómo puede involucrar algunas situaciones de aprendizaje que no son los mejores para los niños. Si lo ayuda a cada paso, además, él se puede volver dependiente. Y también en algún momento, cuando llegue a nivel primario, dirá, no hice la tarea porque nadie me ayudó, ¿no? Un comentario que nosotros hemos cimentado con nuestra actitud. Por lo tanto, hay que irle dando autonomía. Es bueno tener un horario. Y el horario escolar, el horario de clases, evidentemente lo da el colegio. Pero ustedes pueden hacer visible ese horario para que sepa qué actividad tiene. Cuando son muy pequeños, alguien me podría decir, pero él no lee. Sí, pues, pero se le pueden poner figuras, gráficas, que le permitan saber si es que, por ejemplo, tiene clase de arte, ponerle una témpera. El chico sabe que tiene arte. En educación física, de repente un niño haciendo ejercicios, etc., ¿no? Entonces, para hacerlo más fácil de seguir, acuérdense que a todos nosotros nos interesa tener un orden y que eso es muy imprescindible. Si las actividades se aprenden bien desde el prekinder, su hijo logrará ser pronto un estudiante independiente. Acuérdense que todo aprendizaje se basa en la lectura. Eso es algo que no podemos dejar de lado. Lea con su hijo todos los días hasta que se forme el hábito e incremente el tiempo poco a poco, de acuerdo a su edad. ¿Ok? Anote lo que su hijo es capaz de hacer solo y sin ayuda. Siempre que acuérdese ese detalle. Tenemos que precisar las actividades que le gustan y en cuáles tiene dificultades y en qué áreas necesita ayuda. Eso es necesario. Yo creo que ustedes como padres saben algunas actividades en las que sus hijos tienen dificultades y es ahí donde requieren más ayuda. Entonces ahí hay que estar más atentos. En aquellas que él ya está dominando, de repente hay que irlo dejando que se desarrolle más autónomamente. El nivel de participación de los padres depende de la edad del hijo y sus necesidades y otros aspectos contextuales. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por favor, algún comentario, estoy atento para seguir dialogando. Esto más que una exposición es una reflexión para que nosotros podamos mejorar algunas prácticas que no han sido muy bien llevadas a cabo. Si alguien quiere decir algo, por favor, estoy atento. No sé Así si es, Alberto. Recordarles a los padres de familia que pueden hacer uso del chat y nosotros estaremos atentas con Pilar para decir sus inquietudes o preguntas. Ok. Si no hubiera ninguna pregunta, continúo. Existen algunas dificultades que se presentan frente a lo que es la teleeducación o la educación virtual. La primera es no tener el material preparado y organizado para seguir la clase. Acuérdense que sus hijos necesitan que los organicen. Y por lo tanto, si no he preparado el material y no he organizado la clase, el niño va a experimentar ansiedad y angustia porque no sabe cómo seguir la secuencia de trabajo. Muchos niños no toleran esperar su turno y se impacientan. Acuérdense que en la teleeducación es muy difícil poder visualizar a todas las personas.
y por lo tanto alguien puede estar levantando la mano y uno no lo ve. Y como consecuencia de ello, lo deja de lado y el niño se impacienta y siente que lo han ignorado. Nosotros tenemos que explicarles. No establecer horarios para las actividades diarias, eso es un error, por ejemplo. Muchos padres no establecen horarios. Ya les expliqué la importancia de esto. Tenemos que darle independencia funcional en actividades de la vida diaria. Esto es imprescindible. El niño no necesita que le laven las manos. Él tiene que hacerlo por sí solo. En un primer momento hay que guiarlo y poco a poco se le va dando independencia. A veces un problema también son los hermanos mayores, porque hay hermanos mayores que, por ejemplo, rechazan la teleeducación, comienzan a jugar con el celular, están viendo otras páginas. Entonces, ellos consideran como no importante y lastimosamente eso constituye un problema, ¿no? Porque ellos son el ejemplo casualmente de lo que no queremos. Con respecto a lo que sería material de lectura, otras actividades que pueden realizar con los niños, sus profesoras le pueden indicar, y si no gustosamente yo les voy a dejar después algunos enlaces que también podrían utilizar. Se los dejo compilar para que los compartan, ¿no? Porque hay infinidad usted puede ingresar y hay lo que son cuentos basados en pictogramas, cuentos cortos, que son muy ilustrativos, ¿no? Sobre todo para los niños de esta edad. Acuérdense que el padre que lee, enseña a leer. Si un padre no lee, ¿cómo le puede exigir al hijo que lea? Esa es una pregunta que tenemos que reflexionar, ¿no? Yo me imagino que aquí muchos leen cosas de su trabajo, pero cuando están en el trabajo, pero el niño no lo ve. Entonces el niño tiene que ver al padre leer, y más aún leer con él. Aquí quería presentarle algunas actitudes de los padres que tienen a veces frente a sus hijos, y que son correctas, y algunas que si no las tienen deben comenzarlas a repensar y replantearlas. La primera es que por más pequeño que sea el niño, tenemos que respetar los acuerdos que tomamos con él. Si yo le hice una promesa de algo, no puedo incumplirla. Por lo tanto, yo tengo que evaluar los acuerdos que he llegado. De repente, por así decirlo, si es que él está atento a su clase y le he prometido algo, debo cumplirlo. De repente le he ofrecido salir y dar una vuelta por el parque, pero tengo tanto trabajo que no lo hago. Y entonces el niño se siente engañado por su padre. Hay que cuidar eso. Aprender a escucharlo y no interrumpirlo. Los niños tienen derecho a opinar, porque un niño que no es escuchado, cuando sea adulto, va a interrumpir también. Y aunque les parezca mentira, eso es uno de los grandes problemas que tenemos ahora. La mayoría de personas no se escuchan cuando el otro habla, y eso tenemos que irlo modificando. No hablar al mismo tiempo, ¿no? Cuando el niño esté hablando, nosotros estar hablando también, y enseñarle que él tiene que hacer lo mismo. Hay que enseñarle a esperar su turno. Hay que manejar su tolerancia a la frustración. Las situaciones, problemas que él va a vivir, posiblemente pueden tener que ver con acciones de cortado que no le salen tan bien, se va a incomodar, o pegado, embolillado, etc. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es inculcarle que debe insistir, que lo va a poder lograr, que él es capaz de hacerlo, estar más atento a su éxito que al error. Eso es importantísimo. Permitirles que cometan errores. Se aprende más de un error que del éxito. Una persona que siempre tiene éxito, cuando fracasa, no sabe qué hacer con el fracaso. Hay padres que juegan con sus hijos y siempre lo dejan ganar. Miren, yo a mi hijo le enseñé a ganar y a perder. Y ahora está tranquilo cuando pierde. En cambio, cuando ustedes no le enseñan eso, cuando el niño pierde, se molesta, se enoja, porque cree que siempre tiene que ganar. Y yo creo que todos sabemos que en la vida no siempre uno gana. A veces perdemos, pues. ¿Cierto? Entonces hay que asumir que esto es parte de la cotidianidad, pero siempre poner el mejor esfuerzo. Otro aspecto importante es que los problemas de conducta debemos interpretarlos
como que tienen un significado. Cuando un niño hace una rabieta, no hace una rabieta porque hoy día amaneció de mal humor, sino que tiene un significado. No existe una conducta que se presente en vacío. Hay que darnos cuenta qué pasó para que esta conducta se presentara. Y ahí vamos a encontrar la razón. Y de repente podremos modificarlo, ¿no? Eso es muy necesario. Así es, Alberto. Tenemos una mami, Gina Pérez, a quien agradecemos que indica pues que sería factible que envíen ejemplos de materiales, lectura u otras actividades que se puedan realizar con los niños después de clase. Y de hecho sí, se da en coloring, ¿no? Muchas profesoras ponen inclusive los videos o material extra que se pueda, digamos, trabajar. Inclusive, bueno, de repente tú también nos puedes ayudar con esto, Sí, ¿no? encantado, encantado. Por eso le decía, yo le voy a enviar a Pilar algunos lugares, sobre todo de cuentos, que se pueden Perfecto. utilizar, y cuentos sobre todo para desarrollar valores, porque, bueno, todo cuento enseña, dicho sea de paso. El asunto no es solo leer el cuento, sino comentar el cuento, porque la idea es desarrollar la comprensión. ¿Qué entendió el niño y qué entiendo yo y cómo lo voy guiando, ¿no? Que eso es imprescindible. La lectura debe ser acompañada. Miren, yo hablaba con un niño que tiene 14 años, bueno, un niño no, un adolescente, y él no quería hacer las tareas. Y cuando de alguna manera le dije al padre que se sentara a leer con él, el chico le encontró el significado de la lectura y le comenzó a decir que le gustaba leer. Y antes le decía que no, por el hecho de compartir una actividad. Eso es muy importante para los niños, el compartir actividades con los padres. Yes. No hay que quejar de nuestros trabajos y responsabilidades frente al niño. A veces el padre se queja del trabajo, de sus responsabilidades y estas cosas. Entonces, ¿saben qué pasa con el niño? El niño va a hacer lo mismo en sus tareas escolares, en todas las órdenes que le den y todas las actividades. Miren, ustedes son modelo de conducta y sean un modelo positivo de conductas. Al final y al cabo, ustedes renegarán del trabajo, pero tienen que hacerlo. Y entonces no le enseñemos al niño a renegar, sino a entender que él puede ejecutarlo y cuanto más pronto lo haga, más tiempo tendrá para jugar. Creo que Pilar me quería Efectivamente, felicitar. así es. La importancia del aprendizaje a través del modelo, ¿no? Cómo los Así padres es. pueden ser un buen referente para ese buen hábito. Alberto, también hay una pregunta interesante que podría responderse ahora, ¿no? ¿Es recomendable seguir usando la laptop para otras actividades después de clase? Es decir, ese instrumento que ellos lo usan para su aprendizaje, para el tema de la rutina y del orden, ¿convendría que lo use el niño también para el juego? Ya. Yo te diría, o les diría algo a todos ustedes. El problema no es la laptop. El problema es cómo se administra la laptop. Porque lo que yo les digo, por ejemplo, todos nosotros usamos el celular, pero el problema no es el celular, sino que de repente me dedico a ver redes, Facebook, redes, todo, y estoy mensajeando y al final pierdo la perspectiva de la comunicación con las otras personas. Se maneja simplemente con un horario de clases y un horario en el cual él puede usar la laptop para sus juegos, si gusta. Pero no sean flexibles con el horario. ¿Y por qué les digo esto? Porque dicen, juega 2 horas y el niño le hace una rabieta, ya, bueno, quédate 3. O de repente estoy ocupado haciendo algo y me descuido y el niño está 5 horas. O el niño simplemente lo que estaríamos haciendo nosotros es siendo contradictorios, ¿no? Porque establecí un horario y al final quiebro el horario. Entonces yo creo que con un horario que el niño visualiza, y por eso hablo de la necesidad de tener un horario visible, donde esté representado, por ejemplo, las horas, ¿ok? Y el niño sepa, y si el niño no sabe ver la hora, aunque les parezca mentira, se puede utilizar el celular con alarma, pues, de tal manera que el celular se activa en el momento del tiempo que se cumplió su juego, y se acabó. El niño sabe que jugaba 45 minutos, no sabe lo que son 45 minutos, pero suena la alarma, y eso quiere decir que terminó el tiempo. Entonces, esa es una forma de manejarlo. Es ¿Ok? una manera de enseñarles a tomar control, ¿no? Del tiempo también. Ahora, es valioso también que los padres entiendan que los dispositivos para sus clases virtuales es una manera también de que los niños se vinculen, interactúen con sus propios compañeritos de clase, ¿no? Hacen Sí. también una interacción con su profesora. Entonces, más allá del aprendizaje, hay una cierta conexión social, ¿no? Mínimamente, pero lo hay. Con el pretexto de aprender, pero lo hay. En cambio, los juegos son más individualizados, son solitarios, entonces
conviene sí ponerle más rigor de tiempo a ese tipo de juegos, ¿no? Sí, pero yo quisiera hacer una salvedad. Los juegos hoy se convierten en muchas oportunidades en la única forma que tienen los chicos de distraerse y manejar su tiempo. No es lo mejor, por eso hay que grabarles el tiempo, porque si no al final van a tener un problema muy serio con los electrónicos. Pero sí es cierto de que los niños, cuando ya pasan la edad de 5 años, el celular y el juego en línea se convierten en una forma de socialización. Todos los chicos que tienen 10, 12, 14 socializan por los juegos, pero no debemos de dejar que ellos simplemente usen irrestrictamente el tiempo, ¿no? El tema siempre está en manejar los tiempos. Yo solamente les quisiera contar algo, como un caso que yo estoy viendo, de una chica de Estados Unidos, que sus padres le dejan usar el celular y le han dado un tiempo, pero quitarle el celular es quitarle la vida, porque ella socializa por el celular, contacta por el chat, juega, se comunica. O sea, el chat se ha vuelto toda su vida social. Entonces, a veces, dependiendo de la edad, eso es hasta una forma de socializar, ¿no? Hay que por eso tener en cuenta siempre las edades. A la edad que ellos tienen, fundamentalmente juegos controlados, con horarios, y utilizarlo también, pudiéramos decir, como un medio de distracción, pero tampoco que se constituya en la principal actividad. Porque el padre tiene que tener tiempo también para jugar con el hijo, que eso es lo importante. El hijo tiene que elegir entre jugar con el padre o jugar con el electrónico. Y de preferencia que juegue con el padre. De Claro, preferencia. esa es la importancia del juego, ¿no? El vínculo Sí, que se establece a través del juego con la familia. así es. Perfecto, gracias. Muy bien. Eh, para terminar un poco esta charla, que lo que yo quiero más es conversar con ustedes realmente, quería simplemente plantearles el escenario del COVID. Es ineludible hablar del COVID en este momento y sobre todo hablar de cómo el COVID afecta en el estrés en la familia y sobre todo en los niños. El hecho que se hayan cerrado las escuelas, que vivamos en confinamiento social, tiene un efecto directo e indirecto sobre nosotros, en nuestra economía, en nuestra salud, los problemas emocionales, por ejemplo, que sufren los padres de familia, los hijos, y esto ha alterado el normal desarrollo de las familias y también el desarrollo de los niños. Ellos viven estrés. Lo que pasa es que nosotros no sabemos los indicadores del estrés en los niños y en los adolescentes. Aquí les quiero presentar una relación de algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para identificar de qué manera el estrés está afectando a nuestros niños. Si vemos algunos cambios de conducta significativos con relativa frecuencia, debemos estar atentos. ¿Como cuáles? El llanto o irritabilidad excesiva en niños pequeños. Hay niños que lloran frecuentemente, de la nada aparentemente, están muy irritables, reaccionan tirando las cosas, no les sale algo y destruyen el material. Eso es importante considerarlo. Volver a tener conductas que se habían superado de acuerdo a su edad. Por ejemplo, un niño que controlaba esfínteres, es decir, ya no se orinaba, y sin embargo ahora vuelve a comenzar a orinarse. Ya no llega a tiempo al baño, ¿no? Y dice, uy, se me escapó. Y esto se convierte en una constante. Entonces, ese es un indicativo interesante a prestarle atención. Una preocupación o tristeza excesiva, ¿no? Un niño que está pensando, que está aislado, que está un poco triste, que ha disminuido su capacidad de disfrutar del juego, por ejemplo. Eso es un indicativo muy importante. Los hábitos de alimentación o sueño poco saludables, por ejemplo. Un niño que come muy poco, come mucho. Pero uno de los grandes problemas con respecto a los hábitos alimenticios es que no comen necesariamente la comida, sino comen a deshora de cualquier cosa. El sueño, algunos no pueden conciliar el sueño, o algunos quieren dormir mucho. La irritabilidad y los berrinches. Los berrinches sobre todo que ya no se presentaban y ahora se vuelven a presentar. El bajo rendimiento académico que algunos pueden presentar, en el sentido que estaban saliendo muy bien en sus primeros meses,
sacaban su AD, etcétera, y ahora pues, decaen porque no quieren hacer las actividades. O el ausentismo, el chico que no quiere conectarse, ¿no? Y el padre tiene que lidiar para llevarlo. Problemas de atención y concentración, que eso es muy importante, un niño que se distrae de todo y que está atento, pero sin embargo no retiene nada. Un niño que está viendo la pantalla y cuando dicen qué actividad tienes que hacer y el niño no sabe qué decir. Dolores de cabeza. Es muy raro encontrar niños con dolor de cabeza, pero si hay dolor de cabeza, es importante considerarlo como un factor de estrés. Siempre yo recomiendo descartar lo biológico, por si acaso, y después pensar en lo psicológico. Pero si hay un dolor de cabeza hay que tenerlo en consideración, porque puede ser también por un problema de lentes, ¿no? O sea, de un problema visual. Pero hay que prestarle atención si el dolor de cabeza persiste por más que ya le han colocado sus gafas y todo. O un dolor corporal sin ningún motivo, ¿no? Eso también es importante. No nos olvidemos que la situación actual genera problemas de conducta en los niños. Aquí yo les he presentado algunos indicativos de algunas páginas que pueden utilizar para hablar con los niños para manejar un poco su estrés, ¿no? Sobre todo con el COVID, algo muy importante es, los niños pueden preguntar, ¿no? Porque acuérdense que lastimosamente algunas familias han perdido miembros de la familia y es ineludible hablar del tema del COVID. Hace poco han sincerado las estadísticas nacionales que son totalmente alarmantes porque hablan de más de 180.000 personas fallecidas en el Perú. Es un dato estadístico alarmante y por lo tanto muchas familias pueden haber sido afectadas. Entonces hay que responder a las preguntas, darle información sobre el COVID a su hijo, de tal manera que él pueda atenderlo. Ahí les he puesto un enlace. Yo les voy a dejar los PPTs a Pilar y ella les puede mandar el enlace, porque esa es una información para trabajarla con el hijo con respecto al COVID, ¿no? Que es más entendible. Después también, en estos tiempos, los niños van a ser más susceptibles a altos niveles de estrés, por lo cual es implicarle la situación actual de manera creativa y original. Por ejemplo, ellos van a preguntarse por qué no pueden salir sin mascarilla. Pues, quiero salir, me olvidé la mascarilla, el profesor, o el padre, perdón, se angustia, lo regresa de repente a la casa que había avanzado unos 4 pasos, el niño se enoja, y no entiende por qué, si antes podía salir sin mascarilla, por qué tengo que salir con mascarilla, por qué tengo que tener eso en la cara, por qué cuando corro y tengo que estar con esa mascarilla me agito, quiero quitármela. Hay que explicarle de manera creativa. Algo que no olvidemos y que es muy importante es que una persona se disguste y esté más irritable en estos tiempos es normal. Aunque le parezca mentira, hay que normalizar el disgusto, pero tratar de apaciguarlo sobre ello y escucharlo, ¿no? O sea, no hay que criticarlo porque se enoje, sino hay que hablar del enojo y las causas y buscarle explicaciones. Enseñarle a controlar su estrés de modo que pueda aprender a manejar la situación a partir del ejemplo de ustedes. Porque si ustedes se estresan y se controlan, eso es lo que le están enseñando al hijo. Nunca se olviden. Justo lo que mencionaba Pilar y lo que mencioné yo también, acerca de que ustedes son modelo de conducta y enseñan a manejar el estrés, como enseñan a manejar muchas situaciones diarias de la vida. Yo les pregunto, ¿acaso ustedes, muchos, no han aprendido a no asustarse frente a un sismo, un pequeño temblor? Y sin embargo hay otros que salen corriendo desesperados. La idea es, ¿qué es lo que hizo que alguien salga corriendo y otro no? Tuvo que ver mucho con el modelo del padre, ¿no? Entonces, el padre tranquilo, que no se altera, pero que establece soluciones, pues, ¿no? Porque se dirige a los puntos seguros. Eso es algo muy importante. Aquí también les he puesto un link para que les pueda servir para ver cómo se puede manejar el estrés también en los niños, como algunas técnicas para que ellos puedan manejar esas situaciones. De hecho, Alberto, es una de las preguntas que tenemos, ¿cómo manejar el estrés en los niños? Sobre todo teniendo en cuenta que tenemos una población el día de hoy de padres con niños pequeños, ¿no? Que van desde nursery, desde los 3 añitos, 2 añitos hasta el kinder, ¿no? Entonces, ¿cómo? No sé si nos puedas dar algunas herramientas o algunas técnicas de cómo manejar el estrés con ellos. Sí, justo casualmente iba a tocar el punto de formas de brindar apoyo a su hijo frente al estrés.
Perfecto. Justo iba, porque no es solamente hablar del problema, sino la idea es qué hacer frente al problema, ¿cierto? Lo primero, aunque parezca mentira y es muy válido, es debemos de disminuir la cobertura de noticias sobre el tema del COVID. Hay gente que está permanentemente informándose en redes sociales y el problema es que no se da cuenta que el niño está ahí y él puede malinterpretar lo que escucha y puede asustarse por algo que no entiende, ¿no? Es como decir, hablan de muertos de COVID, aparecen infinidad de personas que salen llevando sus muertos y el niño no entiende qué está pasando. Y hay muchos niños que tienen miedo que papá muera. Y eso tiene mucho que ver por el hecho que el papá sale a trabajar, ¿no? Entonces, es bueno, primero, disminuir un poco esto, no estar tan atento a estas noticias. Una alternativa es mantener las rutinas. Acuérdense que todos los niños tenían rutinas antes de, pero ahora a raíz del COVID se han eliminado. Por ejemplo, de repente el niño salía los sábados al parque, se iba a algún lugar. En la medida que se pueda, hay que por lo menos sacarlo al parque, hay que sacarlo a algunos lugares o pasear en el auto y hacer actividades lúdicas en casa. O sea, el sábado es el día de distracción, por ejemplo. Pero ya no hay tareas, jugaremos, participaremos, seamos creativos, veremos películas, etc. Hay que elaborar un cronograma de actividades para el estudio, para actividades de descanso y entretenimiento. Eso es 100% necesario. Sí, aquí estoy leyendo la pregunta de María José, que me dice que su hija se ha vuelto muy temerosa, y antes era muy sociable y ahora cuando salimos se esconde de los extraños y llora. Claro, es que yo le hago una pregunta a todos ustedes. ¿Acaso ahora a nosotros no nos enseñan que debemos de estar un poco alejados de las personas porque si te contactas con alguien, esta persona puede tener COVID? Entonces tiene que guardar una distancia social de 2 metros. Ya no puedes contactar con cualquiera así nomás. Entonces ellos ahora, las personas, pueden representar un contagio. Por eso les decía lo del tema del COVID. Segundo, el tema de explicarles que en la medida que estén con su protector facial, sus mascarillas, están seguros y lo que no deben es contactar físicamente directamente, pero por ello también es bueno hacer Zoom con la familia, con amigos, ¿no? Con los otros niños del colegio. O sea, a mí me parece interesante que hicieran Zoom, de repente un sábado, pues las familias se organicen, se hagan un Zoom y de repente puedan compartir algo de alguna actividad por Zoom. Eh, por ejemplo, ¿no? Las clases que reciben sus hijos son divertidas, porque así tienen que ser. Entonces, las actividades que también se pueden hacer con el niño con Zoom, con un amigo, pueden tener alguna característica similar. Se pueden hacer juegos. Algo que también es importante es que este niño, de todas maneras, cuando salga a la calle, de alguna forma, como no está habitualmente ahora en contacto con personas ajenas a su núcleo familiar, porque acuérdense que nuestros niños de 3, 4 años, los de 3 están en sus casas desde hace 1 año y medio casi. Y por lo tanto, en la etapa donde más socializas es a partir cuando ingresas al kinder, ¿cierto? Cuando estás en 3, 4 y 5 años vas a ser grupo de amigos y ellos no lo tienen. Entonces, eso puede tener mucho con la falta de habilidades sociales que algunos de ellos pueden estar presentando. Y por eso es bueno tratar de socializar con los otros niños. Y también el temor hay que eliminarlo, sobre todo desde el punto de vista de que existe muchos problemas actualmente con lo que algunos llaman angustia de separación o ansiedad de separación. No sé si conocen un poco esto. Esto tiene que ver con que los niños tienen miedo de que de alguna forma sus padres se puedan ir y ya no regresen más y están pendientes a qué horas vienen, etc. Todo eso tiene que ver con ansiedad. Yo lo que recomiendo es de que ustedes tengan contacto con personas ajenas, en el sentido de los que viven en casa,
con el tío, con el primito, con el amiguito, etcétera, por Zoom, y que de alguna manera tengan por lo menos a la semana unos 10, 15 minutos en que él pueda tener contacto, que es muy productivo y va a ayudar un poco eso. Ahora, lastimosamente, pues, los temores pueden sustentarse solamente con respecto al COVID y por eso es bueno explicarle el COVID a medida de protección. Algo que también... Justamente, sí. Sí, escucho, Pilar. Justamente, Alberto, genial las propuestas que nos alcanzas, el hecho de generarle espacios a los niños dentro del hogar, de conectarse con sus familiares, ¿no? Con sus padres, con sus primitos, ¿no? O sea, generar espacios donde el niño pueda transmitir su sentir, pueda canalizar sus sentimientos, básicamente. Y nosotros en el Departamento de Orientación Educativa estamos elaborando unos talleres justamente donde se va a trabajar la expresión de las emociones, la canalización de las emociones, el a través del juego ir expresando lo que ellos van sintiendo, ¿no? Entonces, es un espacio más que el padre de familia tiene para que su hijo pueda expresar, manifestar a través de actividades lúdicas lo que van sintiendo, ¿no? Creo que ese es un aporte importante que los padres pueden sentir que el coloring les va a apoyar, les va a ayudar en ese tema. Me parece perfecto porque esa es la contraparte, ¿no? Ahora, nosotros hemos dicho algo, que hay que normalizar el sentimiento que tiene el niño porque estos temores existen, pues, y son inevitables por lo que estamos viviendo. Eso tiene que ver con la covidianidad, ¿no? Pero lo que tenemos que tratar de hacer es disminuir esos temores en el sentido de que el niño poco a poco se irá habituando de que si su padre sale y regresa, y siempre sale y regresa y no pasa nada, el niño se va quedando tranquilo. Segundo, el hecho de que él entiende que no puede jugar con amigos, entre comillas, pero sí puede conectarse con amigos. Inclusive, miren, igual que ahorita estamos compartiendo pantalla, ustedes pueden compartir con sus hijos lo que puede ser un cuento, una película, y él y su amigo pueden estar viendo la misma película. No estarán uno al costado del otro, pero están viendo la misma película. Y entre ellos pueden conversar, como lo estoy haciendo ahora con Pilar, sobre la película. Esta es una forma de socializar también. Y algo muy importante es que uno tiene que normalizar los sentimientos que ellos tienen porque son propios de todos. Es muy común. En algunos más intensos, en otros menos intensos, pero están presentes. Ahora, continuando. Un aspecto que no olvidemos es que hay que darles ejemplos de cómo hay que tomarse un descanso. O sea, yo tengo que ser el modelo. Yo no voy a estar trabajando de sol a sol, ¿no? Como diría esa canción de Salserín, ¿no? Desde la mañana hasta que anochece trabajando y no tengo espacio para mi familia. Tengo que tomarme descansos. Y en esos descansos debo estar con mi hijo, debo contactar con él. Él debe sentirme cercano. Eso es muy importante. Porque si no, es como que el padre está ausente. Y hablo de padre y madre, porque ahora generalmente ambos trabajan, ¿no? Ustedes también tienen que dormir bien, porque si no le enseño al niño de que no es importante las 8 horas de dormir, por ejemplo. Hacer ejercicios, comer bien, todo eso es bueno para ellos. Nuestros niños, a la edad que están, tienen mucha energía y tienen que liberarla. Por eso deben salir con su bicicleta, deben salir con su scooter, deben salir con todo lo que puedan ser sus juegos hacia afuera para que puedan de alguna manera descargar esa energía, ¿no? Eso es importante, hacer ejercicio. Hay que mantener una conexión con amigos, nosotros, por ejemplo, hacer Zoom con amigos, para que ellos vean que usted pasa un buen momento hablando con sus amigos. Él también va a querer hacer lo mismo. Socializar con los familiares, por ejemplo. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos, cuando es cumpleaños de alguien y no pueden reunirse, lo que hacen es un Zoom? Y donde todos se conectan. Vamos a decir, el cumpleaños de la abuela. Y todos están conectados y se están mirando y están bromeando y están hablando. Esa es una forma de socializar y el niño tiene que aprender que eso también lo puede hacer. Para hacer de este tiempo libre que tienen, actividades que ambos disfruten, padre e hijo.
leer juntos, ejercitarse, jugar juegos de mesa, todo eso es imprescindible, porque eso es parte de la socialización que estos niños requieren. Ahora, la ventaja de aquellos que tienen hermanos es que entre ellos pueden socializar mejor. El problema más es cuando es hijo único, porque ahí la única fuente de satisfacción lúdica son ustedes. Y eso tienen que tenerlo en consideración. Bueno, agradecerles por su atención. Espero no haberlos aburrido demasiado con lo que les he querido traer. Espero que reflexionen un poco y me gustaría saber si alguien tiene alguna pregunta para comenzar a conversar. Muchas gracias en realidad, Alberto, por este material tan rico que has preparado para nosotros. Y sí, tenemos una última pregunta de repente para ir cerrando el panel, es un poquito hablando de la autonomía, ¿no? Padres que de la noche a la mañana tuvieron que sentarse a ser profesores de sus niños. Tenemos padres, nos dicen aquí, donde ayudan de alguna manera, hasta dónde ayudar a niños pequeños, qué tanta autonomía darles, ¿no? Eso creo que es una observación importante acerca del tema, sobre todo en niños pequeños, ¿no? Que requieren de nuestro apoyo, pero hasta dónde dejarles esta autonomía para que sea, digamos, el trabajo una pieza auténtica y el profesor pueda ver, ¿no? Digamos, esa autenticidad de los niños, ¿no? En qué nivel de aprendizaje, cómo van sus niveles de aprendizaje, qué habilidades presenta, si presenta alguna dificultad en el área de coordinación motora. Entonces, no sé si nos puedes responder esto. Ya, bueno, la autonomía es algo que se tiene que ir desarrollando de acuerdo a la edad. Vamos a pensar en un niñito que tiene 3 años. Un niñito que tiene 3 años, inclusive en tareas domésticas pequeñas, te puede ayudar. ¿Cómo qué? Colocar los individuales, por decir algo, llevar las servilletas, en eso me puede ayudar, ¿no? Y él se va a sentir importante haciendo esa tarea. De repente, en su vestimenta, es muy conveniente que comiencen a aprender a elegir ropa. Eso puede parecer muy importante, pero el gusto se puede desarrollar muy temprano. El niño de repente va a escoger al inicio unos colores medios espectaculares, porque de repente no son muy acordes, pero uno ahí puede irlo guiando hasta que progresivamente le va a ir tomando sus decisiones. Además que los niños tienen gustos. Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar ropa, no sé si les ha pasado a ustedes, pero van y de repente eligen un polo y que les parece muy lindo, y al niño no le gusta el personaje que se estampado en el polo, pues, porque él tiene su personaje. Entonces, ahí aunque parezca mentira, también le estoy dando autonomía para que él comience a elegir. Hay aspectos que no se negocian, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo negociar la comida, pues, porque para que sea autónomo le va a permitir que él elija qué comer, sería una locura, va a comer Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut de repente todos los días. Entonces, ahí no. Puedo hacer que sea autónomo en su higiene también. Por ejemplo, enseñarle a lavarse las manos, ¿ok? Enseñarle a lavarse la cara, bañarse inicialmente con ayuda y conforme avanzando en edad, darle una ayuda, pero ya no estando exactamente enjabonándole y lavándole la cara, sino que él mismo lo vaya haciendo con supervisión. Eso es importante. Y para eso tengo que asegurarme de 2 cosas, ¿no? Que tenga un piso antideslizante, porque si no se me vaya a caer, lo primero. Asegurarme de repente el tipo de champú, que parezca ridículo, pero es importante. Porque si utiliza un champú que le cae al ojo y el niño le agarra después tirria y nunca más quiere lavarse la cabeza con champú. Entonces le compraré el champú antilágrimas, pues. Creo que todos los padres conocemos ese champú, ¿no? El champú antilágrimas de Johnson, y no es ninguna propaganda, nada, porque si tienen otro champú antilágrimas, úsenlo. Pero la idea es que simplemente cuando se lave la cabeza y le caiga al ojo no lo afecte, para que él desarrolle autonomía y no miedos. El hecho mismo que cuando él, por ejemplo, se vaya a dormir, porque es importantísimo que comiencen a dormir solos. Porque aunque parezca mentira, hay padres que tienen a sus hijos en sus camas hasta cuando ya tienen 8 o 9 años. Y después se hace muy difícil la autonomía y vienen los temores. Entonces, de pequeño hay que hacerlo dormir, hay que ir a acompañarlo. Es un buen momento para leerle un cuento,
usar lo que se podría ser una lámpara indirecta, si es que tiene algunos miedos inicialmente. Hay infinidad de lámparas. Después hay interruptores que van directamente al enchufe y que dan menos luz. Y ya el niño puede hacerlo. Que el niño sepa dónde está su pijama y su ropa para que él mismo pueda ir a sacarla. Eso también es fomentar autonomía. Por ejemplo, el niño tiene que saber dónde está su pijama para que vaya y se la ponga. Dentro de lo que pueda, ¿no? Porque evidentemente si es muy pequeñito, no. Pero por lo menos va a saber dónde está y me va a ayudar a llevármela para yo ir con él al cuarto y ponérsela. Entonces, lo que yo quiero decirle con estos pequeños ejemplos es que él puede ganar en autonomía, inclusive en la alimentación, que es muy necesaria, porque los niños tienen que aprender a comer solos. Y eso tiene que comenzar lo más pronto posible. No importa que coma mal, lo importante es que coma y después se va mejorando cómo come. Así es. ¿Sí? Excelente, No Alberto. importa si cuando se sirve, por ejemplo, qué sé yo, el chiquitín agarra su vasito y se moja un poquito, no hay que hacer un escándalo de eso. Se mojó, pues. Lo importante es que tomó una iniciativa. Entonces le enseñaremos mejor a agarrar el vaso. Entonces, la idea es independencia en vestido, higiene, alimentación, eso es muy necesario. Y vuelvo a repetirles, validar sus gustos, porque tienen gustos desde pequeñitos, ¿no? Esos serían algunos tips. Así es, Alberto, muchas gracias. Como tú dices, hacerlos protagónicos, ¿no? Si bien son muy chiquititos, muchos padres, digamos, podemos pensar de que no pueden hacer alguna actividad y recordarles a los padres, pues, que nosotros de alguna manera ya fuimos a la escuela, ya tuvimos nuestro aprendizaje y hay que dejar que ellos tengan su propio aprendizaje, acompañarlos, ¿sí? Siendo modelos, como bien nos ha dicho Alberto, y para que puedan, digamos, desarrollar todas las habilidades, ¿no? Y siempre para que las profesoras que hoy nos acompañan, de hecho, también puedan llevarse y reconocer y tener esta pieza auténtica de lo que son cada uno de sus hijos, ¿no? Agradecerles, de hecho, tenemos una mami que nos agradece, nos felicita, ¿no? Por este tipo de sesiones que tenemos para ustedes, para nuestros padres de familia, porque de alguna manera aportamos, ¿no? A un pensamiento constructivista en las familias el día de hoy, ¿no? Y es algo que hoy en día hace mucha falta en nuestra sociedad, ¿no? Así que gracias a la mami, reconocemos el esfuerzo de todos. Una vez más, Alberto, muchísimas gracias por tu ponencia, ha sido muy clara y excelente, y agradecer a todos los padres por este compromiso. Sin ustedes, sin esta relación familia-colegio, no sería posible poder, digamos, acompañar a sus niños tan pequeñitos, que los acompañamos desde coloring hasta... los acompañamos en todo el proceso de su vida, digamos, desde muy pequeñitos hasta el doctorado, la maestría en UCIN, ¿no? Agradecerles y decirles que siempre estamos aquí para ustedes. Se nos vienen nuestros talleres que dijo Pilar de habilidades socioemocionales para que puedan sus hijos participar y seguir creciendo. Ha sido un honor tenerlos. ¿Me permites dar un consejo último? Por supuesto, Alberto, Ya. sí. Asistan a los talleres. Aunque parezca ridículo, el mejor consejo es ese, porque ahí van a encontrar un espacio para poder manejar estos temas de estrés y ansiedad. Los niños tienen que expresar lo que sienten. Y algo muy importante es, aquel padre que es censurador, aquel padre que no favorece la comunicación, jamás encontrará en el niño que le exprese lo que está sintiendo. Solamente verá manifestaciones conductuales incorrectas como berrinches, gritos, etc. Conductas destructivas. Pero si favorecen el vínculo de comunicación, lo que ellos sientan se lo van a explicar, se lo van a decir y ustedes podrán construir. Y por eso les digo, esos talleres los van a ayudar mucho. Y mis felicitaciones al colegio porque son actividades que creo que son bastante productivas y esos talleres creo que los van a ayudar a la N potencia para eliminar este tipo de problemas. Mi agradecimiento por esta invitación. Ya he tenido la oportunidad de participar en otras oportunidades, también invitado por Pilar, y espero haberle servido de alguna ayuda esta noche. Muchísimas Claro que gracias. sí. Bastante, Claro que sí. bastante, Alberto. Me uno al agradecimiento de Giovanna y también el de una madre de familia, ¿no? Muchísimas gracias, súper valioso. En realidad, todas tus recomendaciones, tus aportes, tus sugerencias ha llegado bastante bien a nuestros padres de familia. Gracias, Giovanna, también. Alberto Neira, agradecidas. Muy buenas noches, entonces. Hasta pronto. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.